Sí, Sí, buenas noches. Bueno, pues vamos a comenzar, primeramente, pues orando para que el Señor sea el que nos hable esta noche. Bendito Dios, amado Padre Celestial, gracias damos, Señor, porque, pues, Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Dice tu palabra que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás en medio, Señor, y lo creemos, Señor, que tú estás aquí, Señor, que tu Santo Espíritu se mueve a través de nuestros corazones, Señor, que sea tu palabra, Señor, alumbrando nuestra mente y nuestro corazón, Señor, trayéndonos revelación, Padre, de, de tu voluntad, trayéndonos revelación, Padre, de lo que tú tienes planeado para cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que tú obras en cada corazón y que tu Santo Espíritu se mueve con poder, Señor, esta noche, Señor. Así lo declaramos y así lo creemos, Señor. En el nombre de Jesús pedimos, Padre, que prepares estos corazones para que podamos ser sensibles, Señor, y que sean como tierra fértil, Señor, para que cuando caiga tu semilla, Señor, lleve mucho fruto para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, pues vamos a comenzar en el capítulo 1, verso 29. Dice así la palabra del Señor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí hay una palabra que no se predica mucho en los púlpitos últimamente, hablar del pecado. El pecado no es muy popular predicar del pecado. Ahora la gente busca otro tipo de predicaciones, pero la verdad es que el pecado es muy serio. El pecado produce muerte. Romanos 6:23 nos dice claramente que la paga del pecado es muerte. Pero añade que la dádiva de Dios, el regalo que Dios nos da en Cristo Jesús, es vida eterna. Entonces, nosotros tenemos que estar muy conscientes de lo que el pecado puede hacer en nuestra vida. ¿Cómo entra el pecado a nuestro mundo? La palabra de Dios nos habla en Génesis, en el capítulo 2. eh, advierte Dios cuando está en el huerto y le dice a Adán, le da la instrucción de que de todos los árboles puedes comer, menos del árbol que está en el centro, el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Este, dice, ciertamente el día que comieres de él, morirás. Y nos habla de que el hombre tenía ahí a un lado el árbol de la vida y no le hizo caso. El árbol de la vida era Jesús. ¿Qué ocasionó el pecado cuando entra al mundo? Una separación de Dios. Vamos a ver un poquito esta historia. Está en el Antiguo Testamento, Génesis, capítulo 3. Entonces, aparece aquí una serpiente. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Fíjese cómo el enemigo este, va a torcer la palabra. Eh, Esto no fue lo que dijo Dios, ¿verdad? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del que está en medio del huerto, dijo Dios que no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ahí le agregó la mujer porque no dijo que no le tocara, simplemente le dijo que no comiera. Y la serpiente planta la duda. Sino que sabe, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno,
Pues la historia ustedes se la saben, ¿verdad? La mujer come y luego le da a su esposo y sus ojos se abren y se dieron cuenta que estaban desnudos y ya viene oyen la voz de Dios. ¿Y qué pasa? Miedo, se esconden. Cuando llama a Dios al hombre, le dice, ¿dónde estás? Y le dice, es que escuché tu voz y tuve miedo, ¿verdad? Este, porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te prohibí comer? Pues bueno, ya sabemos todos. Le echa la culpa a la mujer le echa la culpa a la serpiente y, y entra el pecado. Y el pecado causa separación. Muerte es separación. Una muerte espiritual nos habla de una separación de nosotros con Dios. Una muerte física habla separación de nuestro cuerpo con nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces, el pecado produce mucho daño en nuestra vida. Cuando Caín mata a su hermano, eh, le dice Dios que lo va a expulsar y dice Caín, dice que él va a vagar errante. Y eso pasa cuando nosotros estamos en pecado, estamos alejados de la presencia de Dios y andamos vagando errantes por el mundo, ¿verdad? Nos perdemos del propósito que Dios tiene para nosotros y nos hace perder nuestra relación más importante que es con Dios y con nuestra familia. Ese es el pecado, lo que hace. Les platico esto, mis hermanos, porque si no entendemos la magnitud del mal, del pecado, no comprendemos el bien y la gracia de la salvación. No valoramos. Si no entendemos bien la gravedad de una enfermedad, no vamos a valorar el poder de la cura. La enfermedad es el pecado. ¿Qué hace el pecado en nuestra vida? Primeramente, como le pasó a Adán, distorsiona la imagen de Dios. Y tenemos miedo a acercarnos a Dios. Nos da vergüenza acercarnos a Dios. Entonces, por poner un ejemplo, cuando nosotros estamos enfermos, vamos al doctor y el doctor nos dice, tienes una enfermedad muy grave, tienes cáncer. Tiene que hablarte de lo que va a ser el cáncer en tu vida. Poniéndolo del lado espiritual, nosotros tenemos que saber que el pecado va a producir muerte en nuestra vida, va a producir separación de Dios. Y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados y Dios nos dio vida en Cristo. Por eso empieza aquí la declaración, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es el antídoto para esta enfermedad? ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la cura para esta enfermedad? El Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. ¿Por qué un cordero? Cuando nosotros vemos, estamos en la iglesia en el hogar, estamos estudiando el libro de Éxodo, cuando Dios le da a Moisés todas las indicaciones de cómo preparar el tabernáculo, la tienda, el altar de bronce, el altar de la fuente y todos los utensilios del templo. Él instituye un día que iba a ser el día de la expiación, en el cual se sacrificaba un cordero sin defecto. Una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, donde se encontraba el arca, y entraba con la sangre, y la sangre la rociaba sobre la tapa, el propiciatorio, donde estaban los querubines ahí, viendo hacia el propiciatorio, ahí aventaba la sangre y esa sangre era para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué hacía? Cubría los pecados, pero no los quitaba.
Por eso cada año se tenía que repetir este rito, ¿verdad? Había una profecía de que iba a venir el Mesías, el Cristo, ¿verdad? Y aquí Juan, está hablando de Juan Bautista, cuando lo ve dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice el verso 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí está hablando de Jesús como él existía antes de Juan, ¿verdad? Dice, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y dice el 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y le he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Aquí hay algunas cosas que quiero recalcar. Juan era enviado por Dios. Habíamos hablado la semana pasada que en él estaba, dice a Juan que yo soy en una voz que clama en el desierto, preparada el camino para el Señor, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vemos que él está testificando que se le había dicho que en el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y aquí nosotros vemos algo. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Jesús. Jesús. Algunas sectas dicen, ¿cómo es posible que Jesús, dice, era un hombre y cuando recibió el Espíritu fue cuando este, vino Dios sobre él? No, no, nosotros vimos claramente que él es el creador de todas las cosas. Vemos que Él es la luz del mundo, vemos que todos tomamos gracia sobre gracia de Él. Hablábamos la semana pasada. Jesús empieza su ministerio a los 30 años. Permítame tantito. Bueno, dice que Él comenzó su ministerio a los 30 años. ¿Por qué a los 30 años? Porque era cuando los sacerdotes iniciaban su ministerio. Y el sacerdote tenía que ser ungido para poder ejercer. En como les decía, algunas sectas critican que Jesús no era un hombre que recibió, que vino Dios sobre él. No, dice porque Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, Él es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo emana también de Él, pero tenía que haber una manifestación al pueblo de que descendía el Espíritu para que fuera evidente que Dios lo estaba eligiendo. Por eso dice aquí, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice que cuando Jesús salió del agua, se abrieron los cielos y se escuchó la voz. Aparte de que la paloma descendió como un símbolo del Espíritu Santo, no es que el Espíritu Santo sea una paloma, no. El Espíritu Santo es una persona, como nosotros lo podemos ver claramente en las Escrituras. Es Dios, es Dios ungiendo o es Dios declarando que Jesús es su hijo, este es mi hijo amado, ¿verdad? Dice, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, todo esto señala.
¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Fíjense, en Isaías, aquí se cumple una profecía que viene en Isaías 42. Dice así la palabra del Señor. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeaste. Por medio de él, la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperan su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que se las despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Veíamos la semana pasada que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y ese verbo era Dios. Está hablando de Jesús, está hablando de quién es Jesús, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que Jesús empieza su ministerio después de ser bautizado, ¿verdad? Juan lo ve y da testimonio de él. Lo dice el verso 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, eran discípulos de Juan, estos, que mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y le siguieron a Jesús. Le oyeron hablar. Qué importante oír hablar, escuchar la voz de Jesús. No nada más oírla. Y le siguieron, y le siguieron. No basta, digo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero también hay que actuar. Y la pregunta es, ¿estás siguiendo a Jesús? ¿Estamos siguiendo a Jesús? Uno se convierte en discípulo cuando sigue a Cristo, no cuando nada más escucha hablar de Cristo. Hoy la gente escucha mucho de Cristo, pero la gente no sigue a Cristo. Las multitudes seguían a Cristo en aquel tiempo buscando un beneficio de sanidad, buscando tal vez libertad del yugo de Roma, pero tú y yo, ¿por qué seguimos a Cristo? Fíjense, el 38. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscas tú de Jesús? Es una buena pregunta. ¿Qué buscamos de Jesús? Ellos le dijeron, Rabbi, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Espiritualmente, el querer saber dónde está Jesús, dónde mora, nos lleva al Salmo, eh, el Salmo 91 que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Dónde quieres morar tú? ¿Junto a Jesús o quieres morar en las tinieblas? Entonces, ¿qué les dice Jesús? Venid y ved, venid y ved. ¿Qué es esto? Esto es una invitación a ser discípulo. Cuando Jesús te dice, ven, 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 y tú aceptas la invitación. Cuando Jesús está hablando en Mateo 11:28, que dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo, que mi yugo es ligero y fácil es mi carga, ¿verdad?
pero tenemos que aprender de Él, tenemos que aprender, ¿verdad? Para que tengamos descanso en nuestras almas, ¿verdad? Esa es la invitación que Dios, que Jesús le hace al mundo y a ti y a mí. Es una invitación que está abierta la puerta, que podemos ir a Él en todo momento. Él abrió un camino en el cielo a través de su sacrificio, a través de su cuerpo, de su sangre derramada en la cruz. Cuando Él estaba en la cruz y dice consumado es, el velo del templo se rompió de arriba abajo. Ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo y declaraba que ahora había una brecha, un lugar abierto por Jesús en el cual podemos entrar directamente al trono de gracia. Por eso Él dice, venid a mí, venid a mí. Qué privilegio escuchar la voz de Dios. Qué honor seguir a Jesús. Qué bendición tan grande el tener la puerta abierta para poder entrar a ese trono de gracia. Venid a mí, dice el Señor, venid a mí. Y luego dice, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y aquí hay algo muy importante que nos dice el Señor esta noche. Cuando tú encuentras a Cristo, tienes que compartir, tienes que comunicarle a los demás, a las personas cercanas a ti. Andrés va y le dice a su hermano, dice, hemos hallado al Mesías. Y le dijo, y le trajo a Jesús. Cuando tú y yo compartimos con alguien muy amado, alguien que tenemos cercano, ah, puede ser familiar, puede ser amigo, y llevarlo a los pies del Señor, traerlo a Jesús. Ese es el propósito que nosotros tenemos que hacer, dar testimonio de que hemos encontrado al Salvador, ¿verdad? Y se le trajo a Jesús el 42, y mirándole a Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Le cambia el nombre. Qué importante, el nombre dice mucho de nuestro carácter. Y Pedro iba a ser cambiado. Así como tú y yo somos cambiados cuando venimos a Cristo, aquí la historia de Pedro, con sus errores y con sus aciertos, con su carácter impulsivo, pero Dios lo usó de gran manera. Y luego vamos al 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Cuando Dios te llama y te dice, sígueme, qué privilegio tan bello escuchar la voz de Dios que te está llamando. Dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y ahí va la cadena. Y Felipe halló a Natanael. Y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de Nazaret. Aquí estaban convencidos de que habían hallado al Mesías, al Cristo, ¿verdad? Pregunta Natanael, ¿de Jesús de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe,
ven y ve. Cuando nosotros hablamos de Jesús y compartimos, y la gente a veces tiene duda, no cree, ven y ve, ven y comprueba por ti mismo cómo tu vida va a ser transformada. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¡Wow! ¡Qué palabras tan tremendo, ¿verdad? Que te reconozca un verdadero israelita. En el Nuevo Testamento, Pablo nos dice que los israelitas no es judío el que lo es exteriormente, sino el que es interiormente. Él está hablando de su corazón, ¿verdad? Por eso dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, en quien no hay engaño. Que Dios dijera eso de ti, que en ti no hay engaño. Qué declaración tan bella, ¿verdad? Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Fíjense, el Salmo 138, 139. Vamos al Antiguo Testamento, Salmo 139. Y esto es para ti y para mí. 139, se me borró. Es el verso, dice el del 1 al 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, que tú la sabes. Detrás y delante me rodeaste y me pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. La verdad, mis hermanos, es que el Señor te conoce y me conoce. Dice que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, dice mi embrión, vieron tus ojos. Dios nos conoce perfectamente cómo andamos, cómo está nuestro corazón. Dime si no es una llamada de atención para meditar cómo está nuestro corazón delante de Dios. ¿Podrá Dios decir, como le dijo a Natanael, este es un verdadero hijo de Dios en el cual no hay engaño en su corazón? ¡Wow! Es tremendo, ¿verdad? ¿Qué pasó con Natanael al ver esta revelación? El 49 dice, Natanael dijo, Rabbi, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Reconocer quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Eres el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. ¿Verdad? Nosotros vemos cómo aquí en Juan, vamos a ver tantito, Juan capítulo 5 del 12 al 14. No, perdón. Juan 5:17. Dice, Jesús les dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, haciéndose igual a Dios. O sea, él prácticamente les decía que él era el Hijo de Dios, que es correcto. En Mateo capítulo 21 dice el verso 4. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de asna. ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, él se estaba acercando la Pascua y él manda a sus discípulos a que la preparen y le dice, van y van a encontrar un pollino dice desatado y traerlo, y si alguien les dice algo, decirle que el Señor lo ocupa, que luego lo regrese. Y así es como entra él a Jerusalén, aquel día que la gente lo recibió con palmas y gritaba, Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estaban diciendo que Jesús era el rey de Israel, ¿verdad? Entonces, vemos cómo se cumplen todas las profecías que apuntaban a Cristo. Y respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Mayores cosas que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo que de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta profecía de los cielos abiertos está en En Génesis, les voy a llevar un poquito al libro de Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28, del 12 al 14. Aquí va Jacob, va huyendo de su hermano Esaú, ¿verdad? Y él se detiene en un lugar y ahí tuvo un sueño. Dije, he aquí una escalera apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto, en el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. No dice simientes, dice tu simiente. Esto apunta a Jesús. Esa visión que tenía él de cielos abiertos y de ángeles bajando y subiendo, se cumple en el tiempo de Jesús. ¿Cuándo se abrieron los cielos? Cuando se fue bautizado. Es lo que les decía Lucas 3:21. Dice que el cielo fue abierto y descendió Lucas 3:21. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres. ¿Verdad? Entonces, aquí vemos cómo se cumple
lo que había sido profetizado desde los tiempos de, de Jacob, ¿verdad? Este, ¿Cuándo vinieron los ángeles a servirlo? Después de la tentación. Allí en Mateo, Mateo capítulo 4, después de que él tuvo el encuentro ahí con Satanás, dice el verso 11 dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían, ¿verdad? Le servían ahí a Jesús. ¿Qué son los cielos abiertos ahorita para ti, para mí? Ahorita es el tiempo para la salvación. El cielo está abierto, la puerta está abierta. Tú y yo podemos entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Podemos tener intimidad, podemos tener comunión a través de la oración. El cielo está abierto para ti y para mí. Podemos ser bendecidos, podemos tener restauración, no solamente física, sino espiritualmente, cuando nuestro cuerpo, el pecado causó mucho daño y hay heridas que quedan ahí en el alma, en el cuerpo. Pero dice la palabra del Señor que Él cargó con todas nuestras enfermedades y que por su llaga fuimos sanados. Tenemos esperanza. Esos son los cielos abiertos. Los cielos abiertos es la posibilidad que tienes tú y que tengo yo de clamar a nuestro Padre Celestial en todo momento y la seguridad de que vamos a ser escuchados en ese mismo instante. Tenemos esa certeza. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús, esa es nuestra, nuestra bendición, que podemos poner los ojos en Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado. Tú y yo caminamos en el mundo, tú y yo nos tropezamos, tú y yo nos ensuciamos otra vez, pero ¿qué dice Jesús? Venid a mí, venid. Que si nosotros pecamos, que tenemos un abogado en el cielo que está intercediendo por nosotros. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. El Cordero de Dios, su sangre tiene poder para salvar, para limpiarte, para sanarte, para restaurarte. Cuando Nicodemo, una persona que había escuchado de Jesús, él estaba convencido de que Jesús venía de parte de Dios, porque no podía hacer las cosas que hace si Dios no estaba con él. Pero Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. No entendía, porque él pensaba, ¿cómo puede un hombre viejo entrar al vientre de su madre? Y dice, no, no, lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del espíritu, espíritu es. Jesús es el que bautiza con el espíritu. El espíritu de Jesús, el espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el mismo. Es el mismo que estuvo en Génesis moviéndose sobre las aguas. Es el mismo que tocó tu corazón cuando escuchaste la palabra de Dios y te hizo volver en sí, como el hijo pródigo que se acordó que en la casa de su padre había de todo. Y él quiso volver y pedir perdón porque reconoció su pecado. ¿Qué pasó? El padre lo recibió con los brazos abiertos. Así, así, así es nuestro Padre Celestial, esperando que volvamos a Él. Cuando nos separamos de Él, cuando nos desviamos, el Cordero de Dios quita el pecado.
Yo creo que esta noche lo que el Señor nos dice es que no nos olvidemos lo grave que es el pecado, porque si nosotros no ponemos atención, empieza nuestro corazón a endurecerse y nuestra mente a cauterizarse. Empezamos a ser insensibles al pecado y dejamos la santidad y dejamos, eh, pensamos que Dios ya nos salvó. Sí, sí, Dios nos ha salvado, pero el pecado pasa la factura. Hay consecuencias cuando tú o yo cometemos alguna falta y no nos arrepentimos y no vamos a Dios a que nos limpie. Nos empezamos a enfriar, nos empezamos a alejar de Dios, porque eso es lo que hace el pecado. Nos separa, nos separa, nos separa de las personas que más amamos, nos separa de la familia de Dios, nos separa de Dios, hermano, porque nuestro Dios es un Dios santo, santo, santo. Tan caro fue el precio que se pagó por el pecado, que Jesús derramó su sangre, su vida, por ti y por mí. Entonces, todo cristiano debe tener en cuenta la gravedad del pecado. Que nos equivocamos, pues sí nos equivocamos, pero debemos de arrepentirnos y debemos de pedir perdón. Que Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, yo les invito a que mediten. ¿Estamos siguiendo a Cristo o estamos solamente cumpliendo con una costumbre de ir a la iglesia? Si realmente seguimos a Cristo, tenemos que testificar de Cristo, tenemos que hablarle a los demás de Cristo. Decirle, hemos hallado aquel que está escrito en los profetas, en lo que escribió la ley y en Moisés, todo apunta, toda la palabra apunta a Jesús, toda la palabra se cumple en Jesús. Entonces, ¿cómo callarnos al tener una salvación tan grande? ¿Cómo no cuidarnos? ¿Cómo no apreciar la palabra que Dios nos da? Que Él envió a su Hijo, al Cordero, que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. No sé si tengan algún comentario, mis hermanos, alguna duda, si se entendió bien esta última porción que nos había faltado, este, con toda confianza, sin pena, por favor, algo que no haya quedado claro o algo que ustedes, Dios les haya hablado en su corazón, que quieran enriquecer esto que vimos. No, todo bien. Muy bien, súper bien. Gerardo,
Muy bien. Redención. Amén. Amén, amén. Hemos sido reconciliados con el Señor a través de Jesucristo. Y ahora estamos en Cristo. En Cristo. Amén. Amén. Yo quería preguntar algo, si me permiten. Adelante, hermano. Ahorita que hizo usted, hermano Gerardo, una diferencia entre pecados y pecado. Aquí yo entiendo que con un solo pecado fuimos separados del Señor. Es por eso que hace la diferencia de un pecado a pecado. Y también ver, ¿verdad? Pues que los primeros discípulos no dudaron, ¿verdad? O sea, a veces nosotros cuando nos convertimos pones así como que muchos pretextos y ellos desde un principio creyeron que era el Mesías, ¿verdad? Amén. Sí, mira, hermana, lo vamos a ver más adelante, pero le voy a compartir esto. Ajá. Cuando Jesús dice que le conviene que nosotros nos vayamos para que venga el Espíritu Santo, le decía a sus discípulos, dice, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice de pecado, así como lo menciona usted, no pecados. El pecado que va a hacer que la gente se pierda es la incredulidad. Porque así, ahí mismo lo dice más adelante de pecado, porque no creen en mí. O sea, no va a ser que el robo, el adulterio, el asesinato, no, Pecado. esa es consecuencia del pecado. Todas esas maldades es consecuencia del pecado. Pero el pecado que nos separa de Dios es la incredulidad, no creer en el Hijo de Dios, no creer en el nombre de Jesucristo. Ese es el pecado, la incredulidad, no creer. Pero sí, sí es cierto, de ahí nacen todas las desviaciones de la maldad que sale del corazón del hombre. Este, por eso dice, Él quita el pecado. Él murió por todos los pecados. Por eso hay gente que dice, no, es que Jesús murió por todos los pecados. Pues sí, pero si tú no lo estás reconociendo a Él como tu Señor, como tu Salvador, no vas a poder recibir, porque se tiene que recibir la salvación.
¿verdad? Romanos, ahí nos dice muy claro, este, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que el Señor lo levantó al tercer día, dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa Para para salvación. salvación. Esa es la palabra de fe que profesamos, ¿verdad? Bueno, Gracias. pues, hermanos, pues, Amén, amén. ok, pues sería todo. ¿Quién quiere orar para despedirnos? Que nos haga el favor. No sé si me escucho bien. ¿Sí me escucho bien? Sí. 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 Bueno, yo antes de terminar no quería preguntar, pero quería hacer un comentario sobre cuando hablaba de los cielos abiertos. Ayer tuve la oportunidad de platicar con José el jardinero y me platicó pues un testimonio que él pasó y me gustó porque él se quiso suicidar y él conoce a Cristo y reconoció que dijo, me separé de él y es cuando vimos que el enemigo, cuando entras en pecado, pues el enemigo se aprovecha y no vemos las bendiciones que vienen del cielo, ¿verdad? Entonces, todo lo que los privilegios que tenemos y él lo reconoció y fue y le pidió perdón al Señor y reconoció que el haberse alejado tuvo muchos pensamientos muy desagradables y es lo que yo quería comentar, que a veces el enemigo se aprovecha y empieza a quitarnos esas bendiciones que Dios nos da y empezamos a tener incredulidad y me gustó mucho platicar con él y ver que compartimos la palabra y que pues dar testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida y reconocer que es muy importante estar bien pegaditos del Señor y como dice usted, creer lo que Él dice, ¿verdad? Y Él me dice, yo creí en Él, en lo que Él me dijo y pues ahorita estoy pegado de Él porque si no, otra vez viene el enemigo y ahí viene, como dice el chucho, porque habla medio rarillo, ¿verdad? El chucho y luego va a querer otra vez engañarme. Y fue muy bonita la plática y eso lo quería comentar, que es muy bonito, o mejor, gracias a Dios porque podemos tener esas bendiciones y que pues debemos de apropiarnos de ellas, a veces no nos apropiamos de esas bendiciones, porque cuando andamos en pecado el enemigo es cuando viene a querernos engañar. Y él dijo, anda como león rugiente y aprovechando, sí, anda aprovechando cualquier oportunidad. Y ya después sale algo chusco, pero fue una conversación muy, muy bonita y pudimos compartirnos de la palabra y confirmarnos que pues tenemos que estar cerquita de él y reconocer, como dice usted, hermano, lo que es el pecado, ¿verdad? Y la consecuencia. Amén. Pues sí. Entonces, no sé si me escucho bien o no. Sí. Sí. Bueno, pues está muy bien. Bueno, pues, Señor, gracias te damos, Señor, en esta noche porque eres el Dios grande y poderoso, Señor, que puso sus ojos en nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque en verdad, Señor, no éramos merecedores, Señor, de ese sacrificio, Señor, y de esas bendiciones, Señor, que has derramado, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Gracias, Jesús, porque diste tu vida por nosotros, Señor, y gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos redarguye, Señor, el que nos enseña, Señor, y el que nos exhorta, Señor, y el que nos guía por el camino correcto, Padre. Ayúdanos, Señor, porque como dice tu palabra, tú nos conoces nuestras debilidades, Señor, y conoces nuestro corazón, Señor, y verdad, en verdad, Señor, el anhelo de nuestro corazón, Señor, es estar contigo y el hacer tu voluntad, Padre. Ayúdanos, Señor, y enséñanos cada día, Señor, a estar pegaditos de ti, Señor, y a reconocer, Señor, cuando te fallamos, Señor, y también, Señor, que eres un Dios de misericordia, Señor, un Dios de amor, Señor, y un Dios, Señor, que nos perdona, Señor, y no permitas que el enemigo, Señor, nos engañe o quiera aprovecharse de cualquier situación por la que estemos pasando, Señor. Antes bien, Señor,
Revélanos a través de tu Espíritu, Señor, que tú nunca y jamás, Señor, nos dejas, Padre, porque eres un Dios de amor y de misericordia, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Dios Padre, y gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros, Señor. Síguenos llenando, Jesús, de tu Espíritu, Señor, para andar conforme a tu voluntad, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, y bendícelos como bendícelos a sus familias, Padre, y que tengan una noche placentera, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo.